Buenos días, hermanos. Dios me les bendiga. Un día más, otra oportunidad más preciosa que Dios nos permite estar reunidos. Y vamos a orar para entregar el tiempo de la predicación, el tiempo de exponer la palabra de nuestro Dios, palabra todopoderosa. Oramos, Padre, que estás en los cielos. Gracias por este tiempo precioso de alabanza, porque hablaste a nuestras vidas, porque ministraste en nuestro corazón y nosotros te hemos dado alabanza también, Señor. Que sigamos así y cada día más nos enamoremos de ti, Señor. Toma ahora, Espíritu Santo, el control de este mensaje. Que yo hable lo que tú pongas en mí, Señor, y que transmita eso para edificación de cada uno de mis hermanos, de tu pueblo, de tu iglesia, de mí mismo, Señor, y de todo aquel que escucha, Señor, a través de las redes, Señor. Gracias, Padre, ponemos todo el tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén. Desde que yo recuerdo, desde que tengo uso de razón, el hombre pasa quejándose ante Dios. Muchos casos tal vez no se han entendido el por qué ha resultado así. Muchos se han quejado de que por qué los niños se mueren de hambre y pasan reclamando a Dios por el resultado. Muchos nos hemos quejado de lo que hemos sembrado y que hemos cosechado lo mismo que sembramos. Entonces, lo que se siembra se cosecha, pero venimos y reclamamos a Dios y le echamos la culpa a nuestro Dios cuando hemos roto leyes y estatutos que Dios ha dejado escrito en su palabra. Y violentamos las leyes, y al violentar una ley, tú tienes las consecuencias de eso. Tú recibes las consecuencias de eso. Entonces, el tiempo, sí es cierto, el tiempo es de Dios. Y hoy vamos a hablar de eso, del tiempo de Dios. ¿Qué obra Dios durante el tiempo? El tiempo, cuando hablamos de tiempo, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, hablamos del cronos. Cronos, de la palabra griega, se deriva cronómetro, que donde tenemos el reloj y donde se entienden las horas, que son 24 horas al día. Entonces, ahí es el tiempo que Dios marca la vida del ser humano mientras estamos en esta tierra. Pero en realidad Dios no tiene tiempo. Dios es eterno. Para Él no tiene principio, no tiene fin. En la eternidad pues no existe el tiempo, no pasa nada. Pero mientras estamos acá, sí, y de eso es que hablo en esta mañana, del tiempo cronos, del tiempo de acá. Y recordemos, hermanos, Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Nadie puede venir y querer reclamar a Dios, porque en primer lugar, Él nos creó a nosotros y Él creó esta tierra y Él creó el universo y Él es el dueño de todo. No podés venir a reclamarle al dueño por qué no te paga más de tu salario si así te contrató. Entonces, no se puede venir ante el Creador y reclamar algo que Él ha establecido que así será. Ahora, que tenemos una gran confianza, Dios es bueno, hermanos. Y eso en su corazón tiene que estar con toda claridad. Dios es bueno y para siempre su misericordia, hermanos. Entonces cada mañana podemos percibir su misericordia. Eso nos da confianza, eso nos da fortaleza, pase lo que pase, venga lo que venga. Se rumora del resultado de un nuevo gobierno, se rumora guerras en el Medio Oriente, se rumora lo que quiera rumorar. No importa, si su Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, está de nuestro lado, no vamos a temer, vamos a esperar. Y eso es lo que quiere hablarnos el Espíritu Santo en esta mañana. Quiere que entendamos que Él tiene el control de los tiempos, de cada uno de nosotros, de la situación que estemos pasando. Dios tiene el cuidado en cada paso. Que queremos ver ya la respuesta, no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios, porque Él es perfecto, Él sabe el tiempo mejor,
Él sabe lo que falta que se realice. Nosotros no hemos entendido porque no conocemos el futuro. Y nosotros pedimos a veces cosas que no entendemos que no va a ser para bien para nosotros. O simplemente no es el momento, porque si viene en este momento, seguramente no va a resultar para bien y no se van a cumplir los propósitos que Dios tiene preparados para cada uno. Amén. Entonces, leamos en el Evangelio de San Juan. Vámonos a San Juan, capítulo 11, versículos 6 y 7. ¿Y qué relata acá en este capítulo 11? Está hablando de la resurrección de Lázaro. ¿Cuántos han leído respecto a esto de la resurrección de Lázaro? ¿Todos están, sí, familiarizados? Tal vez algunos no. Vamos a hacer un repaso aquí, digamos, de lo que pasó en esta situación de la resurrección de Lázaro. Lázaro era hermano de Marta y de María, ¿verdad? Eran 3 hermanos y ellos, pues, su hermano Lázaro enfermó de muerte. Y vino Marta y María y mandaron con mensajeros a avisarle al Señor Jesús. Y Jesús amaba en gran manera a esta familia. Pasaba ahí un tiempo con ellos, ahí comía con ellos, en realidad eran muy buenos amigos. Entonces mandaron a avisarle, al que tú amas está muriendo. Y veamos qué dijo el Señor. Veamos en el Evangelio de San Juan 6 y 7. ¿Qué respondió el Señor? ¿Qué dijo? Cuando oyó pues que estaba enfermo, se refiere a Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No fue corriendo a donde Lázaro, se quedó 2 días más. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Aleluya. Yo me regocijo de leer esto porque esta es de las pocas manifestaciones de nuestro Dios donde se conoció cuál era el proyecto de Él, cuál era la decisión que Él estaba tomando, ¿verdad? Y en los otros casos no sabemos, pues, porque tal vez sí algunas partes, como en el caso de Job, pero cuando mencionamos, por ejemplo, la vida de José, que fue metido, recuerdan, en el pozo, y ahí tenemos una imagen de José. José era el hijo de Jacob. Por los que no han leído de la vida de José, José era el hijo de Jacob, uno de los 12 de la tribu de Israel, porque Jacob se volvió el nombre a Israel. A Israel tuvo 12 hijos y entre ellos estaba José. Y José fue uno de los hijos menores que el papá amaba tanto, y resultó pues que pasó una serie de situaciones que en primer lugar lo quisieron matar los hermanos, y ahí se fue dando los relatos. Pero ¿a qué quiero llegar a esto? Que ahí no se sabía exactamente, después de meterlo en el pozo, qué iba a pasar. Después, ¿qué pensó Dios? No lo relata la Biblia. Pero en el caso de Lázaro, sí, él dijo, esta enfermedad no es para muerte, dice, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces ahí vemos que es el comportamiento, ahí manifestó Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús es Dios. Dios mismo estaba ahí y Él estaba hablando y estaba manifestando en carne propia, porque era Dios hombre. Ahí estaba hablando. Entonces vemos cómo se manifiesta aquí la voluntad de nuestro Dios. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Fue corriendo a donde Lázaro? No fue corriendo. Dijo, se quedó 2 días más. Y después de eso les dijo a los discípulos, volvamos a Judea. Y nosotros estamos preocupados porque nuestro Lázaro ya hiede, ya es de 4 días. Y creemos que no va a haber una solución.
¿Y qué pasó? Y entonces, y se da y continúa, porque recordemos que el Señor Jesucristo estaba en su ministerio, estaba desarrollando su ministerio. Y entonces Él hacía y decidía, y iba para acá, iba para allá, llegaba a tal lugar, sanaba enfermos, resucitaba muertos, daba salvación a otros, recobraba la vista a otros. En fin, una serie de situaciones, de eventos y de manifestaciones del poder de Dios. ¿Para qué? Para que creyeran y fueran salvos. Y mire qué interesante. Entonces, vemos acá y que ya hicimos comparativo del caso de José, por ejemplo, que ya me gusta mucho mencionar esta historia de José, porque al final José terminó en una gran victoria. Pero Dios estaba con José, dice la palabra. Quiero que entiendan eso. ¿Pero por qué? Porque José no dejó de creer. José no desistió. José no se fue al mundo. No aceptó el ofrecimiento de la esposa de Potifar de que tuvieran relaciones. No aceptó. Porque primero estaba su Dios, el respeto a su Dios. Después el respeto a su jefe, ¿verdad? De no hacer corrupción. Porque él estaba agradecido, pues, que su jefe le había dado toda la casa, la administrara con confianza y todo eso. Y él no quería fallarle. Primero a Dios, después a su jefe, que era Potifar. Recordemos que no era tanto jefe, era el amo, pues, pero comparando a la actualidad, ¿verdad? Entonces, vemos cómo era el comportamiento, pero estaba de la mano con su Dios. ¿Por qué? Porque dice en la palabra, si lee usted Génesis, lo lee en la casa, porque es desde el capítulo 39 hasta el 50. Léase todo eso y va a ver esa, para los que no lo han leído, esa una historia preciosa. Una historia donde Dios se manifiesta desde el principio. Dios hablaba a través de sueños a José. Y le contó, más bien le reveló cuál era el futuro para él, ¿verdad? ¿Qué iba a suceder con sus hermanos? Sus hermanos se iban a inclinar hacia él porque veía las espigas que se doblaban hacia él y todo eso, ¿verdad? Entonces, todo eso sucedió. Pero ¿qué pasó, José? Pasó una serie de eventos. ¿Y qué sucedió con José? ¿Se rebeló ante Dios? No. ¿Por qué? Porque manifiesta su palabra, que él, Dios prosperaba a José mientras estuvo en la casa de Potifar. Cuando fue metido preso injustamente, como ha pasado en muchos de algunos de los casos de ustedes o cualquier otro que está escuchando, y que ha pasado y se ha dado cosas injustas, Dios no se queda con esa injusticia. Dios va a levantar su rostro, hermano, va a poner en alto su rostro y va a ver quién es su Dios todopoderoso cuando haga justicia delante de sus enemigos, y lo verán, porque Dios es nuestro Padre, Él es nuestro sustentador y Él es quien pelea por nosotros. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Estar confiados. Esto predicamos hace 2, 3 domingos atrás. La confianza entre nuestro Dios. Ten confianza, Él te llama, le dijeron al ciego. Entonces, esa es nuestra actitud, con confianza, con fe, con obediencia. Entonces, mantengamos ese estatus en nuestra vida, ese comportamiento, esa manera de vivir. Tenemos que tenerla así, con una seguridad absoluta. Entonces, porque es cierto, la batalla no es fácil, hay que enfrentar muchas cosas, hay muchos obstáculos, pero por eso tenemos el recurso al Espíritu de Dios, quien nos da la fortaleza y nos ha manifestado a través de la palabra, a través de su palabra santa, que es escrita por el apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, que nos pongamos la armadura de Dios, ¿verdad? No nos olvidemos de predicar el Evangelio. El yelmo de la salvación es mantener en nuestra mente el Evangelio de Jesucristo, la predicación para las almas que no conocen al Señor, que no se nos olvide en el momento donde estemos, en el momento del trabajo, del estudio, de
de paseo, de transporte, de donde sea, la oportunidad que se dé, no olvidemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo de predicar el Evangelio a toda criatura. Hagámoslo, y esa es parte del yelmo de la salvación. Recordemos el escudo de la fe, es a través de la oración, de la lectura de la palabra, de escuchar las predicaciones, de escuchar esas alabanzas preciosas que llevan ese mensaje de fe. Entonces todo eso nos va a ir fortaleciendo la fe, pero si nos alejamos de todo esto, nos vamos a enfriar y entonces el escudo va a quedar tirado y los dardos del enemigo pueden caer y hacernos daño. Así que mantengamos esa armadura, hermanos. Esto era, no estaba dentro del mensaje, pero me lo puso el Señor y es importante. Entonces, volviendo, retomando el caso de Lázaro. Hay tantas cosas aquí que observar y yo quería sacar más contenido de esto, pero aquí salen como unos 3 o 4 mensajes, porque hay tanto contenido tan bonito, tan edificante y tan poderoso. Pero quiero concentrarme con lo del tiempo de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el actuar de Dios en el tiempo que nosotros esperamos? ¿Qué va a pasar? Propósitos se van a cumplir, metas vamos a alcanzar, pero ahí a cada uno es por diferente. No a todos, ay, porque al hermano sí, ya le dio el Señor y esto le pasó y yo esperando y ya tengo más tiempo. El tiempo es de Dios para cada uno, el trato es diferente. Ahora, seamos sabios y vamos a leer al final de la conclusión un caso, ¿verdad?, donde hubo una respuesta, pero lo vamos a dejar para el final. Ahora veamos el actuar de Dios en nuestra situación. Les dije, Dios es soberano, hermano. Nadie lo va a cuestionar y no venga a querer reclamar, mira, ya te dije que me respondas. Tengamos cuidado, mucho respeto a nuestro Dios. Si no podemos llegar ante un hombre que es presidente a hablarle de esa manera, porque nos amarran inmediatamente, ¿cómo más ante el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra vamos a venir con irrespeto a hablarle así? Él es Dios precioso, amoroso, humilde. Nos enseñó la humildad el Señor Jesús. Es Dios que nos enseñó la humildad. Él es Dios y nos enseñó de humildad. Pero nosotros somos más soberbios multiplicados a la potencia exagerada. Entonces, tenemos que aprender a ser como yo, mansos y humildes de corazón. Entonces, para que estemos con una paz en nuestra alma, hallaremos descanso en nuestra alma. Porque el soberbio no haya esa paz y esa confianza y esa tranquilidad y no hay descanso. Pero veamos, el Dios, ¿cuál es el propósito principal cuál fue el propósito principal en el caso de Lázaro? Para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado, para que su nombre, dice, sea glorificado. Este es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Este es el primer y principal propósito. ¿Por qué Dios ha hecho muchas sanidades? ¿Por qué? Bueno, primero porque Él quiere manifestarse a sus hijos. Él dejó una promesa que sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Pero a todo esto y detrás de todo esto va el glorificar el nombre del Señor. Y usted dirá, el Señor anda buscando su gloria. Es que Él en su naturaleza, Él es Dios y Él de por sí merece gloria y alabanza. Entiendan eso. No es como nosotros que andamos buscando gloria cuando nosotros no tenemos nada que buscar gloria. Somos seres humanos y la gloria es del Señor. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es Rey. Entendamos eso. Entonces, no que nadie va a cuestionar esto porque Dios nos manifestó un Dios de humildad, de amor y de misericordia. Entonces, eso es lo primero. Dale la gloria al Señor. Él decreta o decide lo que sucederá y el propósito que traerá. Veamos qué pasó en los versículos 4.
Veamos en el 4, ahí estamos, 11:4. No pierdan el San Juan 11:4, el capítulo 11, perdón. Dice el 4, y ahí lo tenemos también en las... ¿No está? 4 y 11. No. Ok, lo leemos. Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, ese es uno de los principales propósitos y es lo que habíamos mencionado. Pero veamos en el versículo 11, que dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Él había decidido, no entendieron los discípulos, creyeron que Lázaro solo estaba durmiendo, estaba reposando en su enfermedad. Pero no, aquí cuando ya dijo el Señor, duerme, es porque ya había muerto. En la Biblia se menciona mucho esto del dormir, pero no es que la persona que murió está en sí durmiendo y algunos creen que están pasando una levitación o algo así. No es eso. Lo que pasa es que cuando menciona duerme es para comparar el hecho de que no es una persona que fue a condenación eterna, sino que está en espera de la resurrección para vida eterna. Entonces a eso le compara la palabra con el hecho de dormir. Y cuando dice, mas voy para despertarle, no era que iba a despertarle, levántate Lázaro, así, despertate que ya vine, sino era una manifestación de poder gloriosa. ¿Por qué esperó tanto el Señor? 2 días se quedó ahí donde estaba y después fue a Judea. Entonces, para trazar más el tiempo. Y usted dirá, Señor, pero yo ya quiero ver mi respuesta. Lázaro ya murió y ya es de 4 días y estamos desesperados esperando la respuesta. Momento, ahí está. Esa respuesta ya va a ser. Dios está ahí, está ahorita en Judea, pero ya va para allá. Ya va para allá, hermano. Ahorita va para allá. Tenga ese tiempo de seguridad. Porque Dios no ha sido sordo a su necesidad, no es sordo a su petición. Lo que pasa es que se está cumpliendo los tiempos de Él, el tiempo de actuar de Dios. Eso tenemos que dejar. Pero, ¿qué pasó ahí con María? Y veamos qué sucedió. Entonces les dijo todo eso, ¿verdad? Y los discípulos creyeron que iba a despertar. Después les explicó, no. Ya Lázaro murió, pero vamos allá para resucitarlo, ¿verdad? Esa ya había sido que decretó Dios que iba a pasar. Pero dígame, no en otras partes en el Antiguo Testamento, solo que haya sido revelación por parte del profeta, es que se sabía que iba a suceder, pero en casos específicos no se sabía qué pensaba, como en el caso de Job. Job se supo que Dios le dio permiso al diablo para que le destruyera todo lo que tenía, para que se murieran los hijos, para que cayera enfermedad. Les dio permiso, con un plan y con un propósito. No lo iba a dejar solo, porque vemos que al final, pues él recibió mucho más de lo que tenía, fue bendecido y prosperado. Entonces fue un plan, un propósito que Dios tenía, pero no se conoció exactamente qué es lo que Dios pensó. Aquí sí, en la manifestación de Lázaro, porque Dios mismo estaba aquí en la tierra y Él estaba en contacto con el ser humano y Él hablaba directamente, entonces manifestó qué es lo que iba a hacer, ¿verdad? Entonces, pero cuando ya iban llegando, dice por acá en el versículo 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano, dice en el versículo 19. Si siguen conmigo la lectura. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, ¿verdad? 2 actitudes. Una salió a buscar a Jesús y otra se quedó en casa. Pero, ¿qué pasó? ¿Para qué venía corriendo Marta donde el Señor? Para reclamar.
Él fue lo primero, un reclamo. ¿Y qué le dijo? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si a alguien le parece y le recuerda alguno de sus casos que le hemos reclamado al Señor, ¿verdad? Que, Señor, si tú hubieras respondido, esto no hubiera sucedido. Tengamos, hermanos, en cuenta que Dios es soberano, y lo vuelvo a repetir, y Dios es absoluto. Y a Él nadie le va a dar órdenes, ¿verdad? Él simplemente da la orden y Él espera. Ahora, hay una cosa importante. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Entonces, no vengamos a querer recibir algo diferente a lo que hemos sembrado tampoco. Si hemos estado en oración y buscando de Dios, pues vamos a esperar esa respuesta lo más pronto posible. Pero si andamos desviados y andamos buscando la respuesta de Dios, hermano, estamos lejos entonces, y aunque Dios lo va a realizar, porque cuando Él dice que algo lo va a hacer, lo hace, ¿verdad? Y aunque pasemos situaciones de recibir lo que hemos sembrado, pero igual Dios es bueno y nos da la respuesta. Eso téngalo por seguro. ¿Por qué? Porque aquí lo podemos ver. Aquí vino un reclamo de parte de Marta. Pero ¿por qué reclamó? Porque Marta no había entendido que el plan de Dios era diferente, simplemente. Y a veces por eso nosotros reclamamos y nos enojamos y nos contrariamos. ¿Y por qué sigo aquí? ¿Por qué estoy en esta situación? Cuando Dios tiene preparado algo muy lindo y muy grande, y recibimos palabra de parte del Espíritu Santo a través de nuestra hermana Lupita, ¿verdad? De los tiempos, que Dios tiene un tiempo para cada uno y dónde se va a realizar esa cosa, pero tenemos que creerlo y tenemos que estar del lado de Dios. No vamos a estar del lado del diablo y queriendo esperar que Dios nos haga las cosas. No vamos a estar del lado del mundo y esperando que Dios nos dé la respuesta. Entonces estamos fuera de la línea, no podemos, no se puede. Entonces aquí vino un reclamo. Y le dijo, y Marta, y más abajo en el 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, le dice. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y aquí todavía no entendía ella. Sí, le dijo, en el día primero estaba hablando de cuando el Señor viniera por su iglesia, y ahí creía. Y miren una declaración aquí poderosa, ¿verdad? De parte de Marta. Abajo en el 27, y le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aquí este es de los primeros convertidos al Señor. Marta aquí estaba haciendo una declaración, estaba aceptando el señorío de Cristo, le estaba declarando que Dios era el Salvador. Cristo Salvador, cuando le dijo Cristo, estaba diciendo, tú eres el Salvador que ha venido al mundo a salvarnos. Entonces aquí hubo una declaración, y esto es importante porque muchos creen que con solo seguir una religión se van a salvar. Cuando la palabra de Dios, y aquí podemos ver un ejemplo, nos pide que hagamos declaración, porque al declarar nosotros estamos en una declaración, nosotros estamos aceptando un hecho. Cuando alguien está en un juicio, tiene que declarar para que el juez determine si es inocente o culpable. En el caso de la salvación, hay un decreto que tiene que ser manifestado por la persona. Si la persona no tiene la capacidad del habla, obviamente que lo va a hacer del corazón, lo va a emitir de la forma que pueda, pero sale del corazón, sale de la mente y se expresa, aunque sea con sonidos como pueda la persona. Pero los que tenemos la capacidad de hablar y podemos manifestarlo, Dios espera entonces que lo hagamos. Y aquí hay un ejemplo, y menciona en la palabra de Dios, en el libro de Romanos, que si confesares con tu boca, con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación. Entonces tengamos claro, y para que no es por seguir una religión, es una relación personal con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Ninguna iglesia con nombre X va a salvarnos, sino la relación de nuestro Dios con nosotros y el haber aceptado y confesado que Jesucristo es el Señor. Entonces, ¿qué otras situaciones se dieron? ¿Qué otras situaciones se pueden dar qué otros resultados se pueden dar en nuestra situación? En lo que enfrentemos, en algunos casos va a ser sanidad, como en el caso de Lázaro. Lázaro fue sanado, pero fue sanado de una manera, wow, poderosa, porque no fue solo sanado, fue resucitado, sanado, hecho nuevo ese hombre, ¿verdad? Ya después le dijo, quiten la piedra, le dijo el Señor del sepulcro, ¿verdad? Para yo llamar a Lázaro, pues. Y entonces, y él se puso a declarar, y veamos qué le dijo en los versículos. No pierda el capítulo 11, vámonos a los versículos 43 y 44. A ver cómo se expresó ahí el Señor. ¿Ya lo tienen? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Una expresión de autoridad, le dijo el Señor, Lázaro, ven fuera. Así va a llamar el Señor a su situación, hermano. Ese Lázaro, esa situación difícil que no le encuentra salida. Aleluya. Ahí el Señor va a dar la orden y con autoridad de los cielos va a decir, Lázaro, ven fuera. Situación es resuelta ahora mismo. Y el Señor va a decretar eso. Y usted y yo tenemos que estar esperando. Tenemos que tener esa seguridad, esa confianza. Por eso el Señor manda que lo hagamos con confianza. Estamos ahí en los versículos 43 y sigue el 44 también. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Ahí está, dio la orden el Señor. Desatadle y dejadle ir. Eso esperamos, hermano. Es esa palabra, desatadle y dejadle ir. Ya esto queda resuelto, esta situación, y ya nosotros nos vamos a gozar cuando ya veamos la respuesta de nuestro Dios. Dios nos va llevando. Esperemos en sus tiempos. No desmayemos, porque Dios no es que se olvide de nosotros, Dios no es que tenga fuera de su alcance nuestra situación, que no vaya a poder resolvernos, sea cual sea, no hay límite para Él. Él es Dios todopoderoso, no hay límite para nuestro Dios, y eso es lo que tiene que quedar grabado en nuestro corazón, que tenemos que entenderlo, pero no solo entenderlo, creerlo. ¿Cuántos están dudando? Dios no quiere duda. La duda dice la palabra de Dios, que el que duda es como la onda del mar que es echada de un lado a otro y no tiene ningún resultado, no da ningún efecto. Pero cuando tenemos la confianza, a pesar de que no vemos la respuesta todavía, pero que sabemos que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas y que Él nos ama y que Él es un Dios bueno y misericordioso, entonces vamos a tener esa fortaleza de estar esperando en Él, hermano. Amén. Vamos a esperar en Él. También da salvación. Fíjense que a través de sanidades, ¿no es cierto? Hermana Lupita, que Dios la ha usado para sanidades en otras personas, las personas quedan, wow, qué bárbaro, ¿cómo fue esto? ¿Cómo sucedió? Si era una enfermedad de cáncer, era una enfermedad grave y fue sanado y los médicos no entienden por qué, cómo fue, qué pasó. Solo es obra sobrenatural. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se dé y para salvación de otros que creen por lo que han visto, por el resultado de ese milagro. Veamos qué pasó en el tiempo Allí sería en el versículo, veamos, 20,
en el 26, 27. Aquí. Entonces, en el 31, hermanos. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María iba levantando de prisa y había salido, le siguieron para el sepulcro a llorar. No, pero había uno, entonces quitaron la piedra. Aquí, en el versículo 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿creyeron en quién? En Él. Creyeron en Él. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios mismo, el Salvador del mundo, el que nos ha salvado a nosotros, estaba ahí en persona. Entonces creyeron en Él y muchos creen así a través de los milagros. Entonces se produce también salvación. ¿Qué más se produce, hermano? Liberación. Muchos casos de los que nosotros vamos pasando y a veces no entendemos y creemos que ¿por qué vamos cambiando nuestra actitud? Porque tenemos que ir cambiando. Cuando estamos apretaditos y el horno calienta y nos sentimos ya desesperados, ¿qué hacemos en muchos casos? Y qué bueno, porque eso es lo que nos manda el Señor, buscamos más del Señor, nos acercamos más a Él, como hijos de Dios, nos acercamos más a Él. Y a veces los que no son hijos de Dios, pero que están escuchando y que quieren en ese momento de desesperación, Dios dice, yo no le echo fuera a nadie, venid a mí. El Señor espera. Entonces ahí donde está, que se da liberación. ¿Y qué empieza a suceder? Empezamos a buscar más de Dios, los pecados empiezan a desaparecer en nuestra vida, van quedando sometidos al Espíritu Santo, a la voluntad de Dios, y nosotros vamos dejando aquellas ataduras de vicios, de pecados, vamos dejando tal vez el egoísmo, vamos quitando ya demasiado egoísmo, ya quitando la mentira de nuestra boca, quitando la avaricia, que no queremos dar nada solo para nosotros, quitando una serie de cosas que en nuestra vida están estorbando en nuestra relación con Dios. Porque Dios está para purificarnos como el oro. El oro, cuando se mete a ser purificado, se mete a cierta temperatura para que suelte todos esos minerales que ensucian el oro y el oro salga puro. Así el Señor está purificando nuestras vidas. Entonces nos va quitando a través de todas estas situaciones, toda esa serie de impurezas, para que vayamos cambiando y manifestemos su luz en medio de la oscuridad de aquel que no conoce al Señor, porque es parte entonces de nuestras funciones como hijos de Dios, ser luz. Dios nos mandó a ser luz, Dios quiere reflejar su luz, su amor, su misericordia, pero si todavía estamos con gran orgullo y gran soberbia, ¿cómo vamos a reflejar esa luz, hermano? Entonces Dios quiere que limemos eso, que Dios está limando eso en nuestras vidas, y a veces nos pasamos momentos de así como de situaciones de vergüenza, situaciones, ¿qué les digo?, de apretados económicamente, y tal vez los otros ven y nosotros decimos, Padre, pero yo soy tu hijo, y mira a los demás que hasta con corrupción, grandes cantidades de dinero y todo eso tan fácil, y yo que soy tu hijo y estoy pasando esta situación, pero es para cumplir planes y propósitos que Él tiene. No es que nos va a dejar ahí, hermanos. Dios no nos va a dejar ahí. Solo escuchemos su voz, hagamos caso, obedezcamos y vamos a ver los resultados. Dios nos va a dar los resultados, hermanos. Tengámoslo por seguro, no desmayemos, no permitamos que el diablo nos confunda y nos diga, de todas maneras vos ya no tenés solución, andate al mundo, seguir tu vida y vivir lo que querrás, ser libre. Y eso son mentiras del diablo, porque el diablo lo que vino es a mentir a este mundo y a engañar, pero Dios ha venido a romper las obras del diablo, a destruir las obras del diablo, para que las obras de mi Dios salgan sobre toda la oscuridad, alumbren y sea manifiesto su salvación. Y eso es lo que Él quiere, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que buscamos? La vida eterna.
Aquí vamos de paso, pero mientras estamos aquí Dios nos quiere bendecir, eso tengámoslo por seguro. Entonces, veamos qué dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Sí, San Juan 8, versículo 36. 8:36. ¿Qué dice la palabra? ¿Ya lo tienen? Amén. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No parcialmente libres, verdaderamente, no de apariencia libre, no, de verdad libres, libres de todo. Pero el Señor ya nos libertó como hijos de Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Marchen. Señor, le dijo Moisés a Jehová, a Dios, ¿y qué hago? Pues, nada, ¿y qué te he dicho? Ahí te he dado ya la autoridad, extiende la vara y adelante. Entonces, él extendió la vara y el mar se abrió. Y así se va a abrir el mar de nosotros, que estemos enfrente de problemas, cuando con la autoridad de Dios, que Dios nos ha delegado, digamos, esto va para adelante, yo no voy para atrás. A mí no me importan los comentarios, si fulana o el otro se desviaron, yo sigo adelante puesto los ojos en Jesús, y no me voy a desviar por nada, porque si me desvío, voy para el otro lado. Cuando nuestro propósito, hermanos, es la salvación y la vida eterna. Y el Señor viene. Este mundo está en conflicto. Y lo sabemos. Y la ecología está bastante deteriorada. Y ya no hayan qué hacer, y muchos se lamentan y quieren retroceder, y el daño ya está hecho. Y entonces andan buscando irse para otros planetas porque no le hayan sentido solución, ¿verdad? Entonces andan vendiendo en la Luna y buscando en Marte a ver si... Y no, son lugares inhóspitos, feos, no es la belleza que Dios creó en este mundo, con todo el mar precioso, los ríos preciosos, vegetaciones, valles, montañas, cataratas, todas esas bellezas que Dios creó para que nos deleitáramos. No, pero como somos necios y en vez de irnos al dueño del mundo, al creador de nosotros, al dueño de nosotros, nos vamos buscando soluciones humanas. Cuando Dios nos ha dicho que lo busquemos a Él, que Él tiene la salida, la solución. Así que ahí tenemos que estar. Y si hay también, va a haber prosperidad, sí, hermanos. Dios ha prometido bendecirnos y prosperarnos, ¿verdad? En 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengan salud, así como prospera tu alma. Dios desea eso para nosotros, Dios quiere lo mejor para nosotros y quiere que estemos bien, pero va a cumplir planes y propósitos. Muchas cosas no las vamos a entender. Aquí nadie, ni los discípulos, entendieron al Señor Jesús. ¿Y qué está haciendo que nos quedemos 2 días, el hombre se está muriendo? O sea, eso hubiéramos pensado nosotros, ¿no es cierto? Señor, mira, o sea, pero no es lo que nosotros pensemos. Es que Dios, la mente de Dios, no es la misma nuestra. Entonces, por eso es la confianza que tenemos que tener en Él, la confianza, la dependencia, el buscar. ¿Cómo tenemos que entonces actuar? Tener una vida de clamor, de consagración, de entregarnos más a Él. Busquemos ahí vámonos al primer libro de Samuel, ya para ir terminando. Con esto vamos a concluir. ¿Qué le pasó a Ana? Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 10 y 11. Cuando lo tengan me dicen. Ella, ¿quién es ella? Ana, la esposa del Cana. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente.
E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta era una promesa que estaba haciendo Ana al Señor, que le estaba dedicando a su hijo a consagrarlo hacia Él, al servicio de Él. Es como que digamos ahora: Señor, a mi hijo yo lo consagro delante de ti y te pido que sea un siervo tuyo, un servidor tuyo, y lo pongo delante de ti. Es parecido a eso, ¿verdad? Porque en ese tiempo ese era el mecanismo de consagrar los hijos, ¿verdad? No se llamaba el nazariato, nazariato, que no pasaba, no le cortaban el pelo, no lo rasuraban, sino que dejaban que el pelo creciera, lo que le pasó a Sansón, ¿verdad? Que no le cortaban el pelo hasta que él reveló, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Entonces, vemos aquí que Ana, importante, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová. O sea, quiere decir que se derramó todo en su interior. Entonces, nuestro clamor, hermanos, tiene que estar ahí, nuestro pedir al Señor. Cuando estemos cargados, cansados y ya no aguantemos más, pues tirémonos ahí al piso. Clamemos al Señor, oremos y veremos la respuesta de Dios. No nos olvidemos, Dios tiene su tiempo, pero ese tiempo es corto, hermano. Dios tiene ya la respuesta para cada uno de nosotros y la veremos pronto, hermano. Así que vamos a pedirle a los hermanos de la alabanza, si nos apoyan, y vamos a orar al Señor. En primer lugar, pues, dándole gracias porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor, porque Dios es bueno y misericordioso, y para también decirle al Señor que estamos esperando en Él, que nuestra vida le pertenece a Él y que vamos a confiar y a depender totalmente de Él, esperando su respuesta, hermano. Así que vamos a orar. Quiero que todos inclinen su rostro y que estemos con reverencia ante el Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que intervenga y que siga obrando en nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, gracias Espíritu Santo por hablarnos a nuestro corazón, por enseñarnos más de tu palabra, por conocer más del carácter tuyo, Padre Celestial. Gracias Espíritu de Dios por manifestarte a cada uno de mis hermanos y a mí. Yo te pido, Señor, que llenes nuestras vidas de fe, de confianza, de total esperanza, que no falle esa esperanza en nuestro interior, que mis hermanos en medio de cualquier prueba o situación estemos, Señor, seguros que tú darás la respuesta, que tú darás, Señor, una salida ante la situación que estamos pasando y que tú estás preparando esas bendiciones y que tú estás preparando esas respuestas, Señor, al tiempo tuyo, y las vamos a recibir. Y nosotros abrimos nuestro corazón a ti, Señor, y abrimos nuestras manos para esperar esa respuesta tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Lo hemos pedido, Padre, y que nadie de aquí, Padre, y los que están escuchando, que no les falte la fe, Señor, que esa fe sea creciendo y creciendo, y que estemos firmes, Padre, que no dudemos para que no se interrumpa tu bendición, que estemos seguros que eso va a venir, que tu respuesta viene y que tú estás al pendiente y al cuidado de cada uno de nosotros, Señor. No nos olvidas, no nos descuidas. Tú eres Padre bueno y cuidadoso de tus hijos. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén y amén.